El proceso de ejecución de instrucciones. Esta presentación corresponde a la lección segunda dentro del tema 3 dedicado a estructura de computadores y trata sobre el proceso de ejecución de instrucciones. Una cuestión que deseo indicar, y como hemos realizado ya en la lección precedente, es que vamos a utilizar un modelo de computador que denominamos computador didáctico elemental. Este computador contiene los elementos básicos de cualquier ordenador, es muy sencillo, ya que tiene un formato de instrucciones muy regular y contiene tan solo 16 instrucciones. Con él se puede entender perfectamente cómo funciona un computador y de hecho en cursos superiores se diseña completamente. También en el libro de texto que estamos siguiendo a lo largo de estas videoclases, en uno de sus capítulos se describe completamente el diseño de Code 2. Otra ventaja es que lo hemos construido completamente y disponemos de diverso material pedagógico relacionado con él, concretamente un emulador y un ensamblador que está a disposición como software libre de cualquier usuario que quiera utilizarlo. Pueden encontrar información general sobre Code 2 también entrando en Wikipedia, en la Wikipedia española, y buscando el término Code 2. En primer lugar, en esta lección vamos a ver cómo se ejecuta un programa. Para ello vamos a considerar la estructura de Code 2 que vimos ya en la lección anterior. Recordemos que en ella describimos el fichero de registros que contenía 16 registros de uso general, la unidad aritmético lógica, un registro temporal, un registro de dirección address register que se conecta al bus de direcciones del sistema y que nos permite dar direcciones tanto para la memoria principal como para los puertos de entrada y salida, que por simplificar no incluyo en esta figura. Tenemos luego los biestables indicadores de cero, signo, acarreo y desbordamiento. Y por otra parte, en la unidad de control tenemos el contador de programa, el registro de instrucción, el puntero de pila, el reloj, etc. Vamos a suponer que inicialmente tenemos cargado un programa ya en la memoria principal y en los distintos registros he puesto valores de forma aleatoria. En primer lugar, cuando queremos ejecutar un programa, tenemos que incluir en el contador de programa la dirección de inicio de ese programa. Eso se puede realizar sencillamente con una instrucción de salto. En este caso, como el programa se inicia en la dirección 100A, pues vamos a dar esa dirección al contador de programa. Una vez realizado esto, hay que llevar la primera instrucción del programa, en este caso A73C, al registro de instrucción. Para hacer esto, ¿qué es lo que tiene que hacer el procesador? Y más concretamente la unidad de control. Lo que tiene que hacer es llevar al registro de dirección, al address register, que está aquí, la dirección donde se encuentra la información que tenemos que captar y llevar al procesador. Es decir, en este caso, tenemos que llevar el contenido del contador de programa a AR. Lo vamos a hacer. En este momento ya la dirección 100A aparecerá en el bus de direcciones y, por tanto, en el bus de direcciones de entrada a memoria. Y la unidad de control puede dar ya la orden de leer de memoria. Recordemos llevar M de AR, que en este caso va a ser A73C, va a aparecer en el bus de salida de información de la memoria, en el bus de datos, y se va a presentar a la entrada el registro de datos interno al procesador. La unidad de control tiene que dar la orden de cargar este registro. Al hacerlo, aparecerá cargado en este registro el contenido A73C. Una vez que hemos hecho esto, y según comentamos en la lección anterior, la instrucción debe llevarse al registro de instrucción, es decir, DR, el contenido de DR debe ir a IR. Efectivamente, ahora aparece en IR el valor A73C, que es la instrucción ejecutar. Pero antes de continuar, ha de actualizarse el valor del contador de programa. Como el contador de programa siempre contiene la dirección de la siguiente instrucción a ejecutar, habrá que incrementarlo en 1. Y con esto concluyen los primeros pasos de ejecutar un programa. Una vez que ya se ha captado la instrucción, es decir, la instrucción se encuentra en el registro IR, hay otra fase que se llama fase de ejecución de la instrucción. Y en ella los circuitos de la unidad de control, la lógica de control, interpreta la instrucción que está en el registro de instrucción y genera todas las señales de control, tanto internas como externas, para que se ejecute esa instrucción.
La ejecución de cualquier instrucción se realiza en dos fases. En una primera fase, el procesador capta la instrucción siguiente a ejecutar. El contador de programa siempre contiene la dirección de memoria de las siguientes instrucciones. Como hemos visto antes, lo que hay que realizar es llevar el contenido de cuenta del programa a R, leer de la memoria y llevar el contenido de memoria cuya dirección estaba en el contador de programa al registro de datos y llevar la información que se ha leído al registro de instrucciones e incrementar en 1 el contador de programa. Eso sería la fase de captación de instrucción. Pero a continuación hay que generar una fase de ejecución. En la fase de ejecución ya la instrucción a ejecutar se encuentra en IR y la unidad de control la decodifica y ejecuta. La ejecución de la instrucción implica realizar operaciones específicas que denominamos microoperaciones. En resumen, la unidad de control siempre está realizando lo que se denomina un ciclo máquina. Primero capta la instrucción, luego la ejecuta, capta la siguiente instrucción, la ejecuta, capta y ejecuta. Está realizando constantemente este ciclo máquina. Algunos comentarios y conceptos importantes son los siguientes. Primero, en el caso de Code 2 estamos suponiendo que cada instrucción ocupa una sola posición de memoria. Hay computadores en que no ocurre así. Por ejemplo, en las arquitecturas de los procesadores de Intel, la mayor parte de instrucciones ocupa más de una posición de memoria, con lo cual en la fase de captación hay que realizar sucesivas lecturas de memoria. En segundo lugar, la ejecución de una instrucción lleva consigo por lo menos un acceso a memoria, como hemos visto anteriormente, pudiendo efectuar accesos adicionales que pueden ser para captar operandos con los que hay que realizar algún cálculo o para memorizar resultados. Otra cuestión importante es que las operaciones tales como cargar a R con el contenido del contador del programa, cargar IR con el contenido del registro de R, incrementar en uno el contador de programa, leer de memoria, escribir en memoria, etc., son las operaciones más elementales que puede hacer el computador y reciben el nombre de microoperaciones. Las microoperaciones se efectúan sincronizadas con el reloj, consumiendo uno o varios ciclos. La mayor parte de microoperaciones consume solo un ciclo de reloj, en cambio las microoperaciones de lectura y de escritura en memoria suelen consumir varios ciclos. También hay que tener en cuenta que hay microoperaciones que se pueden realizar simultáneamente y otras no. Hay microoperaciones que se realizan en distintas zonas del procesador y que se pueden simultanear. En cambio, hay otras que no. Como conclusión, podemos decir que la ejecución de una instrucción máquina implica o lleva consigo la realización de un conjunto determinado de microoperaciones en un orden preestablecido, consumiendo varios ciclos de reloj. Pero vamos a ver esto último con más detenimiento. Las ideas que he expuesto anteriormente se pueden plasmar en este organigrama, donde he incluido en primer lugar la fase de captación y luego la fase de ejecución. La fase de captación, según hemos indicado para Code 2, implica la realización de las microoperaciones que pueden ver en este bloque de aquí. Luego, en la fase de ejecución, como he indicado anteriormente, ya depende de la instrucción máquina que se esté ejecutando. Depende concretamente del código de operación, que es la parte de la instrucción máquina que identifica lo que debe realizar dicha instrucción. Vamos a ver a continuación, para aclarar los conceptos que he descrito anteriormente, un ejemplo de temporización en la ejecución de una instrucción. Vamos a considerar un computador de palabras de 16 bits, tal como el Code 2. Quiere decir que las posiciones de memoria son de 16 bits. Como cada cifra hexadecimal corresponde a 4 bits, aquí tenemos 4 por 4, 16 bits. De aquí estaría 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0 y 0, 1, 0, 0, y así sucesivamente. Por otra parte, vamos a suponer que en la posición 0039 de memoria hay una instrucción. La instrucción 0700 en binario sería 0000, 0111, 000, 0000. Y esta instrucción lo que hace es llevar un dato de la memoria a un registro. Concretamente lleva el dato de la memoria cuya dirección está en RD al registro R7. También vamos a suponer que RD contiene 54C2.
Es decir, que realmente esta instrucción, la instrucción 007, tiene que llevar el contenido de la posición de memoria 54C2, es decir, el dato de 7 a 2 al registro R7. Una vez que tenemos definida esta situación, lo que pretendemos con este ejemplo es obtener las microoperaciones necesarias y cambios que se producen en el contador de programa, en el registro de instrucción, en el registro de dirección, en el registro de datos y en el registro R7 al ejecutarse la instrucción 0700. Vamos a suponer que la instrucción ya se ha captado, es decir, los contenidos en distintos registros del procesador son los que se indican en esta figura. Concretamente, después de la fase de captación, el contador de programa tendrá la dirección de la siguiente instrucción a ejecutar, que en este caso esta dirección será 003A. Por otra parte, el registro de instrucción contiene la instrucción a ejecutar, que es 0700. Por otra parte, en RD, tal y como nos indica el planteamiento del problema, tenemos 54C2, que es la dirección donde se encuentra el dato que hay que ubicar en R7. En R7 he puesto un valor aleatorio. En la fase de ejecución, lo que tenemos que hacer sencillamente es leer el dato que está en la memoria en la posición 54C2 y llevarlo a R7. Es decir, al tener que leer de memoria, lo que tenemos que hacer en primer lugar es llevar al registro AR la dirección de memoria donde se encuentra el dato que queremos leer. Como la dirección de memoria se encuentra en RD, tenemos que llevar el contenido de RD a AR. Lo hacemos. Una vez que tenemos en AR la dirección de memoria donde se encuentra el dato, esta dirección aparecerá en el bus de direcciones y en la entrada del bus de direcciones de la memoria. Es decir, que se va a seleccionar esta posición de memoria. Y, por tanto, se puede dar ya la orden de leer de memoria. Tenemos leer de memoria y el dato que se lee de memoria, en este caso de 7 a 2, aparecerá en el bus de salida de memoria, es decir, en el bus de datos, y aparece en la entrada del registro de datos. Entonces la unidad de control tiene que dar la orden de cargar DR con la información que hay en el bus de datos. Es decir, que aparecerá en DR el valor leído, que es de 7 a 2. Una vez que lo tenemos aquí el dato, lo que tiene que hacer la unidad de control es cargar R7 con esta información. Y vemos que así ocurre. En R7 aparece de 7 a 2. Y con esto concluye esta instrucción. Es decir, la fase de ejecución de esta instrucción consiste en llevar RD a R, leer de la memoria el dato y llevarlo a DR, y por último llevar DR a R7. Esas serían las microoperaciones que implican la ejecución de esta instrucción. Este ejemplo también lo podemos ver por medio de esta tabla. Inicialmente tenemos en el contador de programa la dirección de memoria de la instrucción a ejecutar. Vamos a suponer ahora, para hacer el ejemplo completo, que no se ha realizado aún la fase de captación de la instrucción. Entonces, en primer lugar, la unidad de control lo que tiene que hacer es llevar el contenido de contador del programa a AR. Aquí lo vemos. En segundo lugar, tiene que leer de memoria el contenido que hay en AR, que es la instrucción. Llevar el contenido de memoria de 0039 a DR. Es decir, que la instrucción ha pasado a DR. A continuación, la instrucción que se encuentra en DR pasa a IR con esta microoperación. Aquí lo vemos. Hemos pasado el contenido de DR a IR. Y por último, incrementamos en 1 el contador de programa. Aquí lo tenemos. En la fase de ejecución de instrucción, como hemos visto anteriormente, primero hay que pasar el contenido de RD a AR. Aquí lo tenemos. Y a continuación leemos de memoria, estamos leyendo el dato que hay que introducir en R7, lo estamos leyendo de memoria. Aquí lo tenemos, en DR aparece el dato que estaba en memoria, el dato que estaba en memoria en 54C2, y por último llevamos DR a R7, con lo cual podemos completar la tabla. En el organigrama en el que estamos mostrando la temporización en la ejecución de instrucciones y las microoperaciones a realizar, podemos poner una rama de esta instrucción. Esta instrucción en general se llama cargar un registro con un contenido de memoria, y aquí hemos puesto las microoperaciones que hay que hacer. De la misma manera podríamos analizar todas las instrucciones e incluir en este organigrama las microoperaciones que hay que realizar
en la ejecución de las distintas instrucciones del repertorio de instrucciones máquina. Como vemos, la fase de captación de instrucción es común a todas las instrucciones y luego ya la fase de ejecución ya es específica del código de operación de cada instrucción. Una cuestión importante que quería comentar es que unas instrucciones consumen más ciclos NC que otras, es decir, que tardan más en ejecutarse. Aquí lo vemos en este organigrama, la fase de captación nos va a consumir 3 ciclos de reloj, pero luego la instrucción de cargar nos va a consumir 3 ciclos de reloj más, la de sumar 2, la de salto de 1, las llamadas a subrutina nos van a asumir 4, las de retorno, etc. Es decir, que dependiendo de la instrucción máquina y tal y como indicamos en el tema primero de este curso, cada instrucción consumirá un número de ciclos que puede ser distinto en unos casos que en otros. Las instrucciones más complejas van a consumir más ciclos de reloj y las menos complejas menos ciclos de reloj. Podemos obtener el tiempo de ejecución de cada instrucción sencillamente multiplicando el número de ciclos por el periodo o poniéndolo en función de la frecuencia de reloj el número de ciclos partido por la frecuencia. Si tenemos un modelo determinado de procesador, si la frecuencia de reloj es mayor, el tiempo de ejecución de esa instrucción va a ser menor. Vamos a pasar ahora a analizar cómo se ejecutan las instrucciones de control. En primer lugar, voy a describir qué permiten hacer. Según acabamos de ver, el procesador ejecuta secuencialmente las instrucciones del programa que se encuentran en posiciones consecutivas de memoria. En efecto, como vamos incrementando en uno el contador de programa, se van captando sucesivamente las instrucciones que están en posiciones consecutivas de memoria. Con las instrucciones de control, como vimos ya en el tema primero de este curso, se puede alterar el orden de ejecución de un programa, saltando a la ejecución de una instrucción ubicada en una dirección de memoria fijada arbitrariamente por el programador, de acuerdo con el contexto del programa. Una vez ejecutada la instrucción de salto, el programa ejecuta la instrucción contenida en la posición de S y las que se encuentran sucesivamente a partir de ella. Hay distintos tipos de instrucciones de control. Por una parte, tenemos lo que se denominan saltos, en inglés jump o branch, que pueden ser saltos incondicionales o saltos condicionales. Llamadas a subrutinas, que pueden ser condicionales o incondicionales, que en inglés se suelen denominar instrucciones call. Y por otra parte tenemos retornos de subrutinas, que se suelen denominar return, que pueden ser también condicionales o incondicionales. En las instrucciones condicionales, tanto de saltos como llamadas a subrutinas y en algunos casos de retornos a subrutinas, el salto solo se produce si se cumple alguna condición. Esta condición viene establecida por el valor de alguno de los biestables indicadores, que recordemos eran indicador de 0, signo, paridad, desbordamiento, etc. Estos biestables se activan de acuerdo con el resultado de la última operación realizada en la unidad aritmético-lógica. Como he comentado anteriormente, en las bifurcaciones y saltos se altera el orden de ejecución saltando a una instrucción ubicada en una dirección de memoria fijada arbitrariamente por el programador. En el caso del Code 2, el programador, antes de incluir una instrucción de salto, debe cargar con las instrucciones adecuadas en RD la dirección de salto. En la fase de ejecución, el procesador lo que hace es cambiar el contenido del contador de programa por la dirección de salto, es decir, lleva el contenido de RD a PC. Con lo cual, en la siguiente captación de instrucción, al leer de memoria la instrucción cuya dirección está en PC, realmente capta la instrucción que está en la dirección de S, es decir, se produce automáticamente el salto. Para aclarar lo que he comentado anteriormente, vamos a verlo con un ejemplo. Aquí tenemos un programa que está en unas direcciones de memoria, hay una instrucción de salto, branch, en la dirección 107A. En ese momento el contador de programa obviamente contendrá la dirección de la siguiente instrucción a ejecutar, es decir, 107B. Y vamos a suponer que en RD el programador ha cargado 10A3, ya que quiere que se produzca un salto a esa dirección de memoria. Entonces, al ejecutarse la instrucción BR, la dirección que está contenida en RD pasa a el contador de programa, con lo cual el contador de programa ahora contiene 10A3. En lugar de 107B, ha pasado a ser 10A3. Con tan solo haber realizado este cambio,
concluye la ejecución de la instrucción de salto. A continuación viene el ciclo de captación de la siguiente instrucción. ¿Pero qué instrucción va a captar el procesador? Va a captar la instrucción cuya dirección está en el contador de programa, es decir, la instrucción que está en 10A3, con lo cual se ha producido el salto automáticamente. El programa continúa ejecutándose hasta que haya otro salto. En nuestro organigrama de microoperaciones, pues vamos a incluir que la instrucción de salto implica la ejecución de la microoperación llevar el contenido de RD a PC. Las instrucciones de llamadas y retornos de subrutinas son más complejas. En primer lugar, vamos a ver qué posibilidades dan. Tras la ejecución de una instrucción de llamada subrutina, se ejecuta otro programa. Este programa se suele denominar subprograma, procedimiento, rutina o subrutina. Yo utilizo el término más clásico de subrutina. Una vez ejecutada la subrutina, se retorna con una instrucción return al programa desde el que se hizo la llamada, que continúa ejecutándose a partir de la posición desde la que se saltó a la subrutina. Una subrutina, a su vez, puede incluir llamadas a otras subrutinas y así sucesivamente. Es decir, que se puede producir lo que se denomina un anidamiento de subrutinas. Vamos a completar lo que acabo de decir con un ejemplo. Supongamos que tenemos un programa y en la dirección 107A tiene una llamada a una subrutina. Y también supongamos que en ese instante el contenido del registro RD es 10A3. Entonces se produce un salto a la dirección 10A3 y se empieza a ejecutar la subrutina a la que se ha llamado. Pero supongamos que este subprograma tiene también una llamada a una subrutina, en este caso la dirección 6FAB, y supongamos que en ese instante el contenido del registro de dirección es 7CD9. Al ejecutarse la instrucción se vuelve a producir el salto al inicio de la nueva subrutina que se iniciará en 7CD9. Pero a su vez este subprograma puede tener otra llamada a una subrutina, en este caso la subrutina que comienza en 003C y se produce la llamada desde la dirección AB35. Al concluir la ejecución de la instrucción call se salta a la subrutina correspondiente. Supongamos ya que esta subrutina no tiene llamadas a otros subprogramas. Entonces el programa se ejecutará hasta el final donde se encuentra una instrucción de retorno. Al ejecutarse la instrucción de retorno, el control tiene que volver a la dirección AB36, que es la dirección inmediata siguiente a la instrucción call que lo llamó. De la misma manera, cuando concluye este subprograma y ejecutarse la instrucción de retorno correspondiente, hay que devolver el control a la dirección 6FAC, que es la dirección siguiente desde donde se produjo la llamada a la misma. Por último, este último subprograma, al ejecutarse la instrucción return, tiene que volver al programa principal que inició esta serie de llamadas. Una cuestión importante a resaltar es que como al hacer los retornos y cuando se concluye la ejecución de una subrutina hay que volver al programa que les llamó, las direcciones del contador de programa en el momento de producirse las llamadas, es decir, 107B, 6FAC y AB36, habrá que almacenarlas de alguna manera. ¿Por qué? Porque luego hay que recuperar esas direcciones. Estas direcciones las vamos a denominar direcciones de retorno. Hay una clara diferencia entre una instrucción de salto y una de llamada a un procedimiento. Como al concluir la ejecución de una subrutina hay que volver al programa que la llamó, las direcciones de retorno hay que memorizarlas temporalmente en algún lugar durante la ejecución de las instrucciones call. Estas direcciones de retorno habrá que extraerlas de la memoria al ejecutarse las instrucciones return. Tal y como se produce el anidamiento de subrutinas, las direcciones de retorno hay que extraerlas de la memoria en orden inverso al que se introdujeron. Esto se hace por medio de una memoria que se denomina pila. Una memoria pila es sencillamente un sistema en el que la información contenida en ella se lee o extrae en orden inverso al que se ha escrito o almacenado. Este tipo de memorias en informática las denominamos memorias LIFO, del inglés Last Input First Output, que quiere decir lo último que ha entrado es lo primero que sale. La posición o lugar del último dato introducido en una pila se le denomina cabecera de la pila.
De acuerdo con todo lo anterior, las microoperaciones a realizar durante la fase de ejecución de las llamadas y retornos de subrutinas serán las siguientes. En las llamadas a subrutinas, lo primero que hay que hacer es guardar el contenido del contador de programa en la pila. Hay que guardarlo porque precisamente el contador de programa contiene la dirección de retorno. Y por último, para que se produzca efectivamente el salto, hay que cambiar el contenido de PC por el contenido de RD. Recuérdese que en RD se encuentra la dirección de comienzo de la subrutina. Por otra parte, las instrucciones de retorno de subrutinas son más sencillas. Concretamente, lo que hay que hacer es extraer de la pila la dirección que hay en la cabecera y almacenarla en el contador de programa. De esta forma, al realizarse el proceso de captación de la siguiente instrucción, en el contador de programa se encuentra la dirección de retorno, produciéndose el retorno de forma automática. Hay varias formas de implementar la pila. En los computadores de muy alta velocidad se suele diseñar con circuitos específicos, lo que se denomina una pila hardware, y forma parte del propio procesador. Pero hay otra alternativa que es más económica y se utiliza en la mayoría de los computadores, que es gestionar la pila o simularla en la propia memoria principal del ordenador. Este tipo de pilas lo vamos a denominar pilas software. En este caso, las direcciones de retorno se almacenan en una zona predeterminada de la memoria principal común a todo el ordenador. Por otra parte, el procesador contiene un registro específico, que ya vimos en la lección anterior, que se denomina puntero de pila o SP, que son las iniciales de Stack Pointer, puntero de pila, y que contiene en todo momento la dirección donde se guardó la última dirección de retorno. Es decir, tiene la dirección de la cabecera de la pila. Pero vamos a continuación a ver esto con un poco más de detalle. Supongamos que tenemos nuestro ordenador con todos los elementos ya descritos reiteradamente y la memoria principal, la memoria RAM, la tenemos organizada de esta manera. Hay una zona reservada para almacenar la pila y aquí se van almacenando sucesivamente las direcciones de retorno. Cuando se produce una nueva llamada a una subrutina, sencillamente habrá que almacenar la nueva dirección de retorno en esta posición de aquí y la pila se va rellenando hacia arriba. En este caso, la cabecera de la pila se encuentra en este lugar y la dirección de esta cabecera es FFA4. Este valor es el que almacena el puntero de pila, aquí, y que por comodidad lo he vuelto a repetir en esta parte de la figura. ¿Qué microoperaciones deben generarse en las llamadas a subrutinas? Como he comentado anteriormente, la nueva dirección de retorno habrá que almacenarla en este lugar. La cabecera de la pila hay que desplazarla un lugar hacia arriba. Como el puntero de pila contiene la dirección de la cabecera de la pila, para almacenar la nueva dirección de retorno habrá que restar 1 al puntero de pila. Hay que efectuar una resta debido a que las direcciones bajas de memoria se encuentran en la parte superior de la figura y las direcciones altas de la memoria se encuentran en la parte inferior de la figura. Es decir, que la primera microoperación que hay que hacer es SP-SP-1. Con esta microoperación ya tenemos en SP la dirección exacta donde hay que almacenar la nueva dirección de retorno, que, como he comentado anteriormente, está en el contador de programa. Como siempre que se hace un acceso a memoria, tenemos que llevar la dirección de memoria a la que queremos acceder, en este caso para escribir, a AR, al registro de dirección. Eso lo hacemos con esta microoperación, pasar el contenido de SP a el registro AR. Pero también, como vamos a escribir en memoria, tendremos que grabar en DR el valor del dato almacenar en la memoria. En este caso era el valor del contador de programa, que es el que queremos salvaguardar en memoria. Es decir, tenemos que pasar el contenido de PC a DR. De esta forma tenemos en AR la dirección de memoria donde hay que escribir y en DR el dato que hay que escribir en dicha posición. Entonces ya la unidad de control puede dar la orden de escribir en memoria. Con lo cual tenemos esta microoperación, llevar el contenido de DR a la posición de memoria indicada por AR, es decir, que se va a almacenar aquí. Por último, no debemos olvidar que para producir el salto al inicio de la subrutina tenemos que incluir en PC la nueva dirección de salto. Como el valor de PC ya lo hemos guardado en la memoria, este salto lo podemos provocar sin más que pasar el contenido de RD a PC. Es decir, estas serían las microoperaciones a ejecutar durante una llamada a una subrutina. El proceso de retorno es más sencillo. Recordemos que en SP tenemos la dirección de la cabecera de la pila, que es el valor que tenemos que extraer para introducir en el contador de programa. En primer lugar, lo que tenemos que hacer para leer esa dirección de retorno es pasar
el valor del puntero de pila a el registro de dirección AR, cosa que hacemos con esta microoperación. A continuación ya podemos dar la orden de leer de memoria. Se lee de memoria el contenido de la posición AR y ese contenido se lleva a través del bus de datos a DR. Eso lo simbolizamos con esta microoperación. Y a continuación tenemos que pasar la dirección de retorno que se encuentra en DR al contador de programa. De esta manera se va a producir el retorno. Pero no debemos olvidar que como hemos extraído una dirección de retorno, la nueva cabecera de la pila ahora tiene que descender una posición en esta figura. Es decir, el valor del puntero de pila lo tenemos que incrementar en una unidad. Y con esto se produce el retorno. Teniendo en cuenta lo que acabo de decir, podemos completar aún más nuestro organigrama de temporización de ejecución de las instrucciones. Aquí vemos la instrucción call y la instrucción return. Como resumen y conclusiones de esta lección que hemos dedicado a analizar el proceso de ejecución de las instrucciones, podemos decir que en primer lugar hemos visto que las instrucciones se ejecutan en dos fases, una fase de captación y otra fase de ejecución. La fase de captación es común a todas las instrucciones y tiene por objeto llevar al registro de instrucción del procesador la instrucción que se va a ejecutar. A continuación de la fase de captación hay una fase de ejecución en la que la unidad de control interpreta la instrucción que hay en el registro de instrucción y genera las señales de control que implementan las distintas microoperaciones que corresponden a la ejecución de esa instrucción. Otra cuestión de interés que hemos visto es que una instrucción se implementa mediante un conjunto de microoperaciones a ejecutar en un orden determinado. También hemos visto con detalle un ejemplo de cómo obtener las microoperaciones que tienen que generarse para ejecutar una determinada instrucción. Concretamente, hemos analizado una instrucción de carga de un registro con un valor que hay en la memoria. También hemos concluido que la ejecución de una instrucción consume un número predeterminado de ciclos de reloj. Dependiendo de la instrucción que se trate, podemos tener un número u otro de ciclos de reloj. Y por último, hemos analizado cómo funcionan y se implementan las instrucciones de control, tanto saltos y bifurcaciones como llamadas a subrutinas. Y hemos obtenido las microoperaciones que tiene que generar la unidad de control para implementar dichas instrucciones de control. Y concluyo deseando que esta presentación haya sido de su interés. Muchas gracias.